Bienvenidos a este recap a los negocios Blue con las noticias económicas más importantes del momento. Hoy tendremos información empresarial, también noticias desde la Convención Bancaria en Cartagena, temas internacionales, entre otras noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero antes de iniciar con las noticias más importantes del momento, veamos cómo le fue a los principales indicadores en la sesión de este viernes. Camilo. Dari, la carga de café bajo se comprará mañana en promedio a 2.895.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $66,62 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $64,58 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.138 pesos con 72 centavos y el Bitcoin ganó 2,8% a $104.481. En Recap, resumen de noticias económicas. Vamos a Cartagena para hacerle un recap al discurso de clausura de la Convención Bancaria. Natalia Beldaño. Dari, buenas noches. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que la situación fiscal, además de ser compleja, requiere de distintas actuaciones. Por eso será necesario ampliar el nivel de endeudamiento de la nación. Va a haber ajustes en el endeudamiento del país. Y la religión que nos colocaron de la regla fiscal, según la cual no es posible llegar sino hasta ciertos límites, seguramente no vamos a llegar a los límites establecidos por la regla fiscal del 70%, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento. ¿Van a ser necesarios? Dijo el ministro Ávila que las medidas fiscales en las que están trabajando se deberán aplicar en un plazo de 10 años. Esto nos implica un ejercicio de ajuste que no se hace en un año. Esto nos implica un ajuste que tenemos que hacer en varios años. Por eso hemos hablado, así como hablamos del pacto por el crédito, queremos hablar del pacto fiscal. Colombia tiene que hacer un pacto fiscal que le garantice, que le va a dar sostenibilidad al ejercicio fiscal en los próximos años. Esto no es una decisión para un gobierno, es una decisión para una década. Y hay que construir esa decisión en ese ejercicio de pacto fiscal también con los diferentes actores. Ahora les quiero compartir este análisis del economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, sobre estos mensajes de hoy del ministro de Hacienda. Es muy llamativo el mensaje del ministro de Hacienda al cierre de la Convención Bancaria, indicando que la deuda como porcentaje del tamaño de la economía podría seguir subiendo este año. Recordemos que ya la deuda se encuentra en niveles cercanos al 60% del PIB, ha tenido una tendencia creciente y ya acercándose a niveles del 70% se podría manejar de una manera insostenible. De tal manera que esto, de la mano de un déficit fiscal que ha venido escalando y que este año nosotros desde el Banco de Occidente estimamos podría estar entre el 7 y el 8% del PIB, empiezan a generar mucha preocupación de cara al manejo fiscal que se está haciendo en el país. Los inversionistas están muy atentos a la publicación del marco fiscal de mediano plazo, el próximo 13 de junio. Allá el gobierno actualizará sus cifras de ingresos, de gastos, deuda y déficit que va a manejar de cara a este año y los próximos años. Estaremos muy pendientes de esta actualización, dado que los inversionistas, por supuesto, son quienes están financiando al gobierno colombiano a través de compra de títulos de deuda pública, que termina, pues por supuesto, permitiendo al gobierno financiar en buena medida proyectos y no solamente eso, sino también el funcionamiento del país. Finalmente, el jefe de la cartera económica anunció que la próxima semana se podrían tener más detalles sobre el nuevo plan fiscal de la nación. Desde Cartagena, Natalie Avendaño, datayfx.com. En noticias empresariales, Ecopetrol defendió la legalidad en la compra de una importante planta. Camilo. Ecopetrol respondió a cuestionamientos sobre la adquisición de las plantas eléctricas Termomorichal 1 y 2, explicando que la opción de compra fue pactada en 2012 por el anterior operador del campo Rubiales, Meta Petroleum, con un esquema de precios decrecientes hasta 2022. Al asumir la operación del campo en 2016,
meses, Ecopetrol heredó las obligaciones contractuales, incluida la opción de compra. Ante diferencias de interpretación sobre pagos previos, la empresa contrató asesoría financiera y jurídica, concluyendo que proceder con la adquisición era legalmente recomendable para evitar riesgos operativos y litigios. Desde la compañía afirman que el presidente Ricardo Roa se declaró impedido en este proceso y la decisión fue adoptada por los órganos del gobierno interno. En más información, las exportaciones no mineras de Colombia crecieron en más de un 20%. Entre enero y abril de 2025, Colombia exportó 8.463 millones de dólares en productos no minero-energéticos, cifra que representa el 52,6% del total exportado y un incremento del 23,5% frente al mismo periodo del año anterior. En volumen, se enviaron 3,3 millones de toneladas, un 9,8% más que en 2024. El sector agropecuario fue el de mayor crecimiento, con un aumento del 41,3%, impulsado por productos como el café, gulupa, aguacate Hass, flores, limón Tahití y banano. Las exportaciones industriales sumaron 3.399 millones de dólares y destacaron bienes como perfumes, insecticidas y plásticos. En agroindustria, las ventas crecieron 35,6% con productos como cacao, aceite de palma, bebidas y azúcar. A nivel regional, el mayor crecimiento lo registró Huila, seguido por Caldas, Magdalena, Antioquia y Bogotá, que junto con esta última lideraron el origen de las exportaciones no mineras del país. Y cambiemos de tema porque asumió la nueva directora de Planeación Nacional. Natalia Irene Molina Pozo asumió oficialmente como nueva directora del Departamento Nacional de Planeación, DNP, ante el presidente Gustavo Petro. Politóloga cartagenera con formación académica en Francia y Alemania, Molina cuenta con experiencia en descentralización, desarrollo territorial y políticas públicas con enfoque diferencial. Desde abril se venía desempeñando como subdirectora general del DNP y ha liderado proyectos como Colombia Potencia Mundial de la Vida. Ha trabajado en entidades como la SAE, DAPRE y el Servicio Público del Empleo. En información internacional, el mercado laboral en Estados Unidos superó las expectativas en el pasado mes de mayo. En mayo de 2025, la economía de Estados Unidos creó 139.000 empleos, superando las expectativas del mercado, mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,2% por tercer mes consecutivo. El crecimiento se concentró en sectores como salud, ocio, hostelería y asistencia social, mientras que se registraron pérdidas en la industria y el gobierno federal. A pesar de las tensiones comerciales y presiones inflacionarias, el mercado laboral muestra fortaleza, aunque indicadores como la caída en vacantes y renuncias voluntarias sugieren un posible enfriamiento. La Reserva Federal mantendrá cautela frente a las tasas de interés y los mercados respondieron positivamente a los datos con avances en los principales índices bursátiles. Pese a los desafíos globales, la economía de la zona euro creció más de lo esperado en el primer trimestre de 2025. La economía de la eurozona creció un 0,3% en el primer trimestre de 2025, acelerando levemente frente al 0,2% del trimestre anterior, a pesar de las tensiones comerciales con Estados Unidos. En términos interanuales, el PIB de la eurozona aumentó 1,2% y el de la Unión Europea 1,4%. Irlanda lideró el crecimiento trimestral con 3,2%, mientras que Eslovenia, Portugal y Hungría registraron contracciones. Alemania y Francia evitaron la recesión con avances marginales e Italia creció 0,3%. En el mismo periodo, el empleo subió 0,3% en la eurozona y 0,2% en la UE, reflejando una recuperación moderada y una mejora en el mercado laboral. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos a la ciudad de Cartagena, en donde todavía se encuentra Víctor Grosso cubriendo la convención bancaria para este 2025. Él se encuentra con un invitado de Asobancaria para analizar las principales conclusiones de este evento. Víctor. Así es, Dari, muy buenas noches para usted, para todos nuestros oyentes y televidentes. Todavía me encuentro en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones, ya después de clausurar el congreso número 59, la convención bancaria número 59, organizada por el gremio de los bancos, por Asobancaria, y me encuentro con el doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de este gremio. Gracias por acompañarnos como para entregar un balance de estos 3 días de convención bancaria. En términos generales, ¿cómo les fue? Yo creo que salió muy bien. Fue una agenda de 3 días muy provechosa, mucho debate. Se debatieron todos los temas de Colombia importantes, el tema macroeconómico, el tema internacional, el tema de ciudades y territorios, el tema de sostenibilidad, el tema de la política, usted es uno de los candidatos presidenciales, claramente, el tema del Congreso,
estuvieron los poderes públicos. Creo que se escucharon gran parte de las voces distintas que hay en Colombia, y de esa manera tuvimos un debate sobre el futuro del país, que es bien importante. Ese experimento, lo digo yo porque no lo había visto en otras oportunidades, y es tener a 3 directores de los medios de comunicación más importantes moderando 3 debates distintos con diferentes candidatos o aspirantes a la presidencia de la República. Esa especie de experimento, entre comillas, ¿cómo le salió? ¿Cómo fue recibida por el público de Asobancaria? Yo creo que fue muy bueno, era una idea justamente por evitar un posible sesgo. O sea, inicialmente teníamos planeado un periodista por cada panel, eran 3 paneles de precandidatos. Decidimos hacerlo los 3 juntos porque ellos se complementaban, primero, y segundo porque era el mismo tono para todos los precandidatos. Entonces, de esa manera se podían evitar sesgos en las preguntas y más bien que ellos pudieran dar sus respuestas dependiendo de sus pensamientos. Salió muy bien, muy aplaudido, muy asistido. Creo que fueron los momentos más altos de audiencia. Aquí en el Centro hubo casi 3.000 personas todos los días, y en esos momentos estaba casi todo el mundo en el auditorio. ¿Y usted cree que están identificando los problemas económicos nuestros candidatos o precandidatos presidenciales más urgentes? Porque sentí que se centraron en el tema fiscal, y también en el futuro del sector energético de Colombia. Pareciera que son como los 2 temas gruesos económicos del momento. Se centraron en los temas que necesitamos para crecer. Entonces, por eso el tema energético, el tema productividad, el tema cómo hacer para romper las barreras de crecimiento económico, y se centraron también en la gran problemática que hay hoy en el país, que es el problema fiscal. Cómo resolver el tema fiscal con déficit que se acercan al 7% del PIB, qué va a tener que hacer el próximo gobierno para emparejar o por lo menos poner la senda de ajuste las cifras. Doctor Vera, a propósito de los temas fiscales, yo no lo puedo despedir sin que usted me dé una opinión desde el sector bancario sobre la posibilidad de que Colombia acuda a la cláusula de escape para violar, si se quiere, o para incumplir, si se quiere, con la regla fiscal en este 2025. Usted habló con mucha gente aquí en los pasillos y demás. ¿Qué opinan de esa posible medida para poder seguir manteniendo el nivel de gasto del país? Ahí el tema grueso es el tema reputacional. Sí, hoy, esta mañana, por ejemplo, los mercados castigaron fuertemente la deuda pública de Colombia, y eso genera un círculo vicioso, ¿no? O sea, tú quieres gastar más, pero como necesitas endeudarte, de alguna manera tienes que gastar más en intereses. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Yo creo que lo que hay que hacer es reputacionalmente ser serios, tener claridad que no podemos seguir teniendo un 17% del PIB y que necesitamos un proceso de ajuste. Eso implica crecimiento económico, eso implica ajuste de gastos, eso implica mayores ingresos, eso implica una combinación de muchas cosas si queremos recuperar. Pero solo con la posibilidad de que eso ocurra, ya los mercados empezaron a castigar a Colombia. Sí, y hoy lo vimos, y no en el dólar, pero sí en los TES. Y eso sucede porque obviamente la reputación es muy importante. Claro, la reputación es muy importante porque los mercados quieren tener tranquilidad de que sus bonos van a ser pagados. Y si yo tengo un déficit fiscal cada vez más grande, pues lo que genero es un riesgo de que sea más difícil o más complicado que me paguen, y eso de alguna manera puede, hace más costoso. Entonces, el tema grueso es que reputacionalmente hay que tener mucho cuidado, claro. Hay que tener muy juicioso el tema de lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer el ajuste. El gobierno nacional tiene que explicar muy bien qué es lo que quiere hacer, pero pues de cara a futuro tenemos que pensar en un ajuste, no podemos seguir en nivel del 7% del PIB de déficit. Bueno, una última pregunta, agradeciéndole como siempre por ayudarnos con este balance de cierre de convención bancaria, y es a propósito de balances, ¿cómo va el pacto por el crédito? Porque siento que a través de unos mensajes en redes sociales del presidente Gustavo Petro, como que no estuviera satisfecho por los resultados, pero de otro lado uno lee algunos informes y ve que esas carteras específicas sobre las que, digamos, se centran los esfuerzos de este pacto por el crédito, sí vienen mostrando una reactivación distinta al resto de las carteras. De hecho, el pacto va muy bien, o sea, y eso quiero ser súper enfático, ¿verdad? Nos comprometimos en agosto del año pasado 55 billones de pesos adicionales en desembolsos, vamos 37, vamos 2/3 partes, y no va a la mitad del tiempo, van 8 meses, es decir, vamos muy bien. Vamos muy bien en vivienda, vamos muy bien en industria, vamos bien en agricultura. No vamos tan bien en economía popular, donde tenemos la meta más ambiciosa,
queríamos que la economía popular creciera en los desembolsos 71%, está creciendo 47%, que es un montón, es muy grande, ¿sí? Claro. Pero todavía no logra la atracción que quisiéramos. Estamos haciendo cosas con DPS, con la Superintendencia Financiera, con el Ministerio de Comercio y la propia Sobancaria, las propias agremiadas Sobancaria están haciendo tomas en diferentes ciudades del país, pueblos, específicamente, justamente para avanzar en la economía popular. Pero creo que el primer mensaje sí estamos cumpliendo. En muchos de los sectores en 4 de los 5 estamos cumpliendo muy bien. En economía popular vamos creciendo, pero tenemos que acelerar más. Estamos tomando medidas y lo más importante de destacar es que apenas el Pacto por el Crédito empezó a tomar impulso, la inversión empezó a crecer, el PIB empezó a crecer y cuando usted mira todos los créditos de la economía, el único que no está recuperando tan rápidamente es el de consumo, es el que está por fuera del Pacto por el Crédito. Claro, y claro, el que quería el gobierno que estuviera por fuera del Pacto por el Crédito. Y el Banco de la República también con su política monetaria contractiva de cierta manera busca que ese crédito de consumo... Imagínate que a pesar de eso, de que tenemos una tasa real importante, una inflación en 5 y la tasa de política monetaria en 9, o sea 4 puntos reales, aún así el crédito está creciendo casi 18%. Es el crédito productivo, el comercial, el de vivienda. Eso es bien importante para la economía colombiana y eso es lo que hay que destacar. Doctor Vera, no le quito más tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Víctor, muchas gracias, como siempre. Y continúen con más información allí en los estudios de negocio.